Vamos a tomar el Evangelio de Juan y vamos a iniciar el capítulo 16 y vamos a iniciar la lectura en el versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 17. Amén. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con eso que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y por qué voy al Padre? E insistían: ¿qué quiere decir con eso dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle algunas preguntas acerca de esto. Así que les dijo: se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Ciertamente les aseguro que ustedes lloran de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado el momento, pero cuando nace la criatura se olvida de esa angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Oremos. Padre, esta tarde, Dios, hemos tomado esta porción de tu palabra porque queremos, Señor, descubrir a través de ella los tiempos que tú tienes preparados. Tiempos que para muchos, Dios, podrán ser tiempos complicados, difíciles, dolorosos, de tristeza. Pero tú tienes el poder para transformar esa tristeza y este momento complicado y posteriormente transformarlo en un tiempo de alegría en nuestra vida. Dios, queremos que tu palabra corra esta noche, esta tarde en medio de nosotros, porque queremos descubrir, Dios, a través de ella, ese tiempo de bendición que tú tienes para nosotros. Dios, te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero tomar el versículo 20 para iniciar esta tarde. Leerlo una vez más. Jesús le dice a sus discípulos: ciertamente les aseguro que ustedes lloran de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Yo no sé cuántos de nosotros esta tarde pueden venir a la casa de Dios sintiendo que hay una tristeza en su corazón por las dificultades o por los problemas que están atravesando. En la vida siempre vamos experimentando dolores, preocupaciones, angustias, dificultades que traen tristeza a nuestro corazón. Pero esa tristeza, quiero decirle, hermano, que no es eterna. Ese sufrimiento no es eterno. Hoy usted puede sentir que ese problema es tan grande que no lo deja a usted poder sentir esa paz y esa tranquilidad en su vida. Pero pasa el tiempo, pasan las horas y Dios comienza a transformar esa tristeza en alegría. Por eso que, hermanos, si usted está viviendo hoy un momento complicado, ese momento complicado tiene fecha, tiene hora, donde llegará y vendrá la mano de Dios y transformará ese momento complicado y triste y lo transformará en alegría. Jesús estaba hablando con sus discípulos y Él está comunicando lo que iba a pasar en su vida. Como ustedes pueden leer en el encabezado, en el versículo 17, le han titulado La despedida de Jesús. Y es como que Jesús estuviera diciéndole, como que Jesús estuviera despidiéndose de sus discípulos. Jesús les dice a ellos en el versículo 17: dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Jesús está diciéndoles: estoy a punto de dejarles, estoy a punto de apartarme por un momento de ustedes, pero luego y un poco después ustedes volverán a verme. Yo no sé, hermano, si usted se ha puesto a pensar lo que sintieron los discípulos al ver a Jesús crucificado. Yo no sé si usted puede en un momento
pensar lo que ellos sintieron al ver a Jesús crucificado. Por eso que Jesús les dice a ellos en el versículo 20: ciertamente les aseguro que ustedes lloran de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. ¿Se imagina lo que sintieron los discípulos al ver a Jesús crucificado? ¿Se imagina lo que sintieron ellos al ver a Jesús allí ya en una cruz y luego lo depositaron en una tumba, en una cueva? Me imagino que su corazón se llenó de tristeza, como la tristeza que puede embargar nuestro corazón, o como la tristeza que hoy podemos traer a la casa de Dios. Yo creo, hermanos, yo creo que los momentos difíciles y complicados que vivimos en esta vida van seguidos de un momento de alegría. Yo creo que los momentos complicados, los momentos difíciles, los momentos donde usted siente que no hay una salida, los momentos donde usted siente que no hay como una forma de poder cubrir esa necesidad, posteriormente a este momento complicado, siempre lo acompaña un momento de alegría, donde Dios comienza a actuar, donde Dios comienza a mover su mano. Yo no creo que lo que vivimos los seres humanos sea eterno. Yo creo que Dios puede permitir que vivamos momentos de tristeza, pero ese momento de tristeza, Dios con su mover y con su mano poderosa quiere transformarlo en un momento de alegría. Dele vuelta a un par de páginas y mire, por ejemplo, lo que pasó a Jesús. Capítulo 19, versículo 17. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera. Versículo 18. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó a que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas Rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser rey de los judíos. Lo que he escrito queda. Versículo 23. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba hacia abajo. No la dividamos, se dijeron unos con otros. Echemos suerte para ver a quién le toca. Así lo hicieron los soldados. Y dice versículo 25, junto a la cruz de Jesús estaba la madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Versículo 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que le empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Versículo 38. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. Tanto Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día del judío de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí
a Jesús. Creo que el relato de la muerte de Jesús lo conocemos todos, lo hemos leído en alguna ocasión, pero usted puede pensar o sentir lo que los discípulos podían imaginarse al ver a Jesús que estaba siendo crucificado, al ver a Jesús que estaba siendo objeto de burla por los soldados, al ver a Jesús que estaba siendo objeto de burla por los jefes de los judíos. Se imagina lo que ellos pudieron pensar, lo que ellos pudieron sentir. Pudieron venir pensamientos a la mente de ellos como este: ¿para qué hemos dejado a nuestra madre? ¿Para qué dejamos a nuestra familia? ¿Para qué dejamos recursos? ¿Para qué dejamos tierras? ¿Para qué dejamos propiedades o negocios? Si todo ha venido a terminar en la muerte de este hombre. Muchos de ellos pudieron sentir su corazón lleno de tristeza y de angustia por lo que estaban viviendo. Ellos habían iniciado un proyecto de muchos años de acompañar a Jesús en su ministerio, pero de repente miraban que ese hombre que había hecho señales, prodigios y milagros, ese hombre estaba ahí crucificado y todos podían pensar que ahí estaba terminando la historia de Jesús. Eso me imagino yo que llenó el corazón de aquellos hombres de preocupación y de angustia. Y es por eso que, volviendo al capítulo que hemos leído, que es el capítulo 16, Jesús le dice a ellos que vivirán momentos de dolor. Y le dice en el versículo 20: ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y le dice más adelante: la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado el momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Yo me imagino, o por lo que he escuchado, el dolor para las mujeres de traer un hijo a este mundo es uno de los dolores que se compara o se dice ser de los más complicados que puede sentir el ser humano. Pero creo que las mujeres podrán entender bien esto mejor que nosotros los hombres. Al ver y al sentir ese dolor de traer a un hijo a este mundo, que es complicado, y muchas pueden decir: ¿para qué me metí en todo esto? Mejor bien estaba yo allá. No hubiera traído a este niño a este mundo porque este dolor es tan insoportable. Y quizás llegan a decirle al médico: sáquemelo ya porque ya no aguanto, me voy a morir. Pero ese dolor y esa preocupación, esa angustia, ese malestar se transforma en alegría cuando miran a ese hijo en los brazos. ¿O no es así, hermanas? El dolor que se siente no se compara con la alegría o con lo que significa el ver a su hijo en sus brazos. Y eso es lo que dice la Escritura. El dolor que hoy sentimos, el dolor que los discípulos podían sentir, no se compara con la alegría tan grande que significaba ver a su maestro levantado entre los muertos y reinando a la diestra del Padre. La alegría o el dolor que ellos podían vivir, la tristeza que ellos podían sentir, no se compara con la mano poderosa de Dios levantando a Jesús de Nazaret de esa tumba. Quiero decirle una cosa, hermanos. Podemos esta tarde sentir momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de preocupación en la vida, donde sentimos que no vemos una respuesta de Dios, donde sentimos que ese maestro o ese Jesús ya no está. Como les decía, los discípulos al caminar con Jesús pudieron sentir cierta garantía o cierto respaldo o cierta seguridad porque estaban con Jesús y porque habían visto tantas señales y actos milagrosos. Pero al sentir que Jesús se había ido de ellos, pudieron surgir preguntas a su corazón y a su mente y poder sentir y surgir sentimientos de desesperación. Pero quiero decirle, hermano, a mí me gustaría que esta tarde usted se pueda llevar a su casa el entender que el momento complicado que muchas veces vivimos lo acompaña un momento de alegría que es mayor al momento de tristeza que hoy estamos viviendo. A mí me gustaría que podamos entender que cuando va Jesús en la barca y comienza a levantarse las olas y comienza a levantarse el viento y comienza el mar o el agua a moverse,
acompañado o después de ese movimiento de agua que pudo generar tristeza o angustia o preocupación en la vida de los discípulos, le acompañó un momento de tranquilidad. El momento que hoy usted y yo podemos vivir de angustia y preocupación, yo quiero decirle, hermano, que mientras estemos cerca de este Dios, siempre ese momento de tristeza irá acompañado por un momento de alegría. Porque Dios tiene la capacidad de poder transformar ese momento de angustia en un momento de alegría. Y es lo que le dijo. Y dice el versículo 22, lo mismo le pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Ustedes, dice el versículo 22, ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. ¿Por qué estaban tristes los discípulos? Porque iban a dejar de ver a Jesús. Es que, hermanos, cuando Jesús no está en nuestro diario vivir, yo creo que lo único que puede traer esa falta de la presencia de Jesús en nuestra vida es tristeza. Yo creo, hermanos, que si Jesús no está en nuestra vida, que si Jesús no está en nuestro diario vivir, lo que nos acompaña a la ausencia de esa presencia de Jesús en nuestra vida es la tristeza. Pero cuando Jesús de repente aparece una vez más, como fue en el caso de los discípulos, esa tristeza se convirtió en alegría y Él afirma en el versículo 22 al final, y nadie les va a quitar esa alegría. La alegría que produce la presencia de Jesús en nuestra vida no es una alegría, hermanos, ficticia. No es una falsa alegría como lo puede generar las situaciones personales, familiares, laborales, económicas que podemos vivir. Todo eso que nosotros podemos imaginar hoy está y mañana no está. Esa alegría que produce ver correr a los hijos, hoy puede producir alegría, pero ¿qué tal si ese hijo deja de existir? La alegría nos habrá abandonado. Pero con Jesús no es así, porque Él existió desde antes, desde la fundación del mundo, y estará después, hermanos. Él es el principio y Él es el fin. Por eso que cuando nosotros depositamos en Él nuestro corazón, ese hecho de depositar nuestro corazón en las manos de Él, siempre despertará en nosotros la alegría de entender que aunque vivamos momentos complicados, nuestra vida sigue descansando en sus manos. Y esa alegría producida de saber que contamos con un Dios poderoso, siempre, hermanos, debe de traer a nuestro corazón el pensamiento o el sentimiento de sentir que esto no es pasajero, sino que es eterno. La tristeza que usted hoy trae a la casa de Dios, producida por tantos problemas, por tantas crisis, usted debe de entender, hermano, que es una forma donde Dios quiere demostrarnos su poder. La tristeza de aquellos hombres, al ver que Jesús había desaparecido de su presencia o de haber estado o de estar con ellos, pues esa ausencia de Jesús y al ver a Jesús resucitado solamente podía producir en el corazón de estos hombres una alegría inmensa de entender de que este Jesús era poderoso o que Dios era poderoso. Y por eso dice el versículo 23, en aquel día ya no me preguntarán nada, ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que ustedes pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Jesús le dice a los discípulos, ustedes aún no han pedido nada en mi nombre. Pero les dice, versículo 27, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Jesús les dice a sus discípulos, ahora ustedes pueden pedir en mi nombre. Y esto, hermanos, significa muchas cosas. Significa que si pedimos en el nombre de Jesús, es para glorificar el nombre de Jesús. Si usted y yo le pedimos a Dios algo esta noche, eso debe de entender, hermanos, que debe de ser para glorificar el nombre de Jesús. No debe de ser significar o ser en primer lugar para glorificar nuestro nombre o para satisfacer una necesidad que usted y yo vivimos.
Porque siempre le pedimos a Dios por aquello que queremos, pero ¿será que le hemos preguntado a Dios, Dios, ¿tú me quieres dar esto que te estoy pidiendo? ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios algo específico y concreto? Y muchas veces Dios se ha tardado en responder porque muchas veces pedimos, pero pedimos mal. Pedimos para cubrir y satisfacer nuestras necesidades, pero se nos olvida que aquella petición o aquel ruego que nosotros elevamos al Padre debe de ser en el nombre de Jesús. Debe de significar el que a través de eso nosotros vamos a glorificar el nombre de Jesús. Y por eso Él dice al final de 24, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Yo, hermanos, creo en lo más profundo de mi corazón. Y tengo una convicción, y la convicción es que Dios no nos trajo a este mundo para que vivamos rodeados de angustia y preocupación. Yo creo que la presencia y la obra de Jesús en esta tierra es para traer alegría a nuestra vida. Yo creo, hermanos, que Dios mandó a su Hijo porque Él quería cambiar este estado de tristeza y cambiar y transformarlo en un estado de alegría. Yo creo, hermanos, en lo más profundo de mi corazón, que Dios quiere traer alegría a nuestra vida, que Dios quiere traer paz a nuestra vida. Pero sabe una cosa, muchas veces Dios actúa de una manera que usted y yo no podemos entender, y es a través de los problemas o las situaciones difíciles que vivimos. A través del problema que está ahí en la casa, a través del problema en el negocio, a través del problema en la calle, a través del problema económico. Dios quiere traer alegría a nuestro corazón a través de esa circunstancia difícil y complicada que vivimos. Yo creo que cuando esos momentos complicados surgen en nuestra vida, lo único que tenemos que hacer es aferrarnos al nombre de Jesús. Yo creo que en esos momentos complicados, cuando sentimos que no hay una salida o una alternativa a esa situación que vivimos, yo creo que lo único que nos queda es el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús, hermanos, es la garantía de una respuesta de Dios a nuestra vida. El nombre de Jesús, hermanos, es la garantía que Dios moverá su mano en favor de nosotros. Es como que Jesús llegara y le dijera a sus discípulos, ustedes pidan por los méritos que yo voy a hacer, o por los méritos que o por los méritos que yo tengo. Cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, no estamos pidiendo en primer lugar por nuestros méritos, estamos pidiendo por los méritos de Jesús. Y el nombre de Jesús es poderoso. Y cuando nosotros vamos delante del Padre y le decimos, Dios, tú sabes que tengo esta necesidad, Dios, tú sabes que tengo este problema, pero quiero que el nombre de Dios sea glorificado a través de esta situación y tú puedas responder, Dios, mi necesidad, Dios moverá su mano, hermanos. Dios moverá su mano. Y dice el versículo 25, les he dicho esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me aman, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Y dijeron ellos, versículo 29, ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Y Jesús les dice, ¿hasta ahora creen? Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense,
yo he vencido al mundo, dice Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, en este mundo ustedes van a vivir aflicciones, preocupaciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que Él venció al mundo, y si nosotros nos tomamos de su mano, también nosotros vamos a vencer esas situaciones complicadas que encontramos en esta vida. Él venció todo obstáculo, Él venció toda aflicción, Él venció toda preocupación. Y Él le dice, anímense, yo lo he hecho. Y si Él está con los discípulos, o si Jesús les prometía estar con ellos, entonces ellos también iban a poder enfrentar o sobrellevar esas aflicciones. Yo creo una cosa, hermanos, que la palabra nos dice esta noche, que podemos vivir momentos de aflicción y momentos de preocupación, pero tenemos que animarnos, tenemos que cambiar ese estado de tristeza, porque Él ha vencido al mundo. Oiga, hermano, nuestra enfermedad fue vencida en la cruz del Calvario. Nuestra necesidad fue vencida a través de la sangre de Jesús. Nuestros problemas y preocupaciones fueron vencidos ya a través del acto de Dios o de Jesús de entregar su vida en amor por nosotros. Yo creo, hermanos, que no podemos vivir preocupados. No podemos vivir o caminar como caminan las avestruces. Usted ha podido ver cómo caminan las avestruces. Caminan así como con la cabeza viendo hacia el suelo. Yo creo que nosotros no podemos caminar así, aún en medio de las necesidades y problemas que tengamos. ¿Sabe por qué? Porque Él ya venció al mundo. Porque Él ya venció, hermanos. Y eso es lo que debe de traer a nosotros esperanza. Él ha vencido al mundo. Dios ha hecho cosas grandes, hermanos, a través de Cristo Jesús. Y Él las quiere seguir haciendo en nuestra vida. Y por eso aquellos que un día estuvieron llorando la muerte de Jesús y preguntándose y diciéndose a sí mismos, todo se terminó, dice el versículo capítulo 20, siempre del Evangelio de Juan. Versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo corrieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y vio allí las vendas de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también otro de sus discípulos, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Versículo 10. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies, y le preguntaron, ¿por qué lloras, mujer? Es que se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer?
¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si ustedes se lo han llevado, dígame dónde lo han puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que significa en arameo maestro. Y él le dijo: suéltame, porque todavía no vuelvo al Padre. Ve más bien donde mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Hagamos un alto. Llegó Jesús al sepulcro. Llegó la mujer, y cuando llegó la mujer, llegó llorando por la muerte de Jesús. Cuando llegó esta mujer, ella llegó a ese lugar preocupada. Ella llegó llorando, angustiada, porque se habían llevado el cuerpo de Jesús. Pero al llegar a ese lugar se encontró con Jesús y Jesús le hizo una pregunta, y es: ¿por qué lloras, mujer? Es como que Jesús nos dijera esa tarde: ¿por qué lloras? ¿Por qué te lamentas? ¿Cuál es tu preocupación tan grande que no entiendes que yo he vencido al mundo? Es como que nosotros estuviéramos viviendo un momento de preocupación. Es como que nosotros estuviéramos viviendo un momento de angustia, donde sintamos o vivamos y experimentemos esas lágrimas que corren por nuestras mejillas. Pero de repente Dios, en medio de ese dolor y en medio de esa preocupación, aparece Jesús y nos hace la pregunta: ¿por qué lloras? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué dices que no tienes para comer? ¿Por qué dices que no tienes, o por qué dices que tienes esa enfermedad que es complicada? Yo creo una cosa, hermanos. Esta mujer llegó llorando por la muerte de Jesús, pero ella no entendía que ya Dios había levantado a Jesús de la tumba. Ella ni siquiera se había percatado que el que estaba hablando con ella era Jesús. Muchas veces nosotros hoy podemos sentir o ni siquiera percatarnos de que Dios ha comenzado a obrar en nuestra vida. Y quiero decirle una cosa, hermanos: Dios ha comenzado a obrar en nuestra vida en el momento de su angustia y en el momento de su preocupación. En ese momento de angustia y en ese momento de preocupación es el inicio de una obra de Dios en favor de nosotros. Es difícil poder entenderla o poder verla de esa manera. Es difícil poder entender cómo el problema o la enfermedad que hoy estoy viviendo o la angustia que estoy sintiendo puede traer un beneficio a mi vida. Pero, hermano, cuando nosotros buscamos el rostro de Dios y cuando entendemos que Él ha vencido al mundo y cuando entendemos que Él es el Hijo de Dios y que es poderoso, hermanos, para poder transformar nuestra realidad, en ese mismo momento podemos entender y comprender que a través de eso Dios va a glorificar su nombre. Hoy usted puede decir: yo no tengo motivos para poder venir delante de Dios y sentir alegría. Y más bien podemos venir como aquella mujer llorando, angustiada, preocupados por lo que estamos viviendo, por lo que estamos sintiendo. Pero Dios, hermanos, es poderoso. Dios es grande y Él tiene en sus manos el poder para poder cambiar esta realidad. Y esta mujer llegó llorando, y se imagina. Más adelante nos dice acerca de Jesús cuando se aparece a sus discípulos, versículo 19, y Él le dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estaban todos reunidos los discípulos a puertas cerradas por temor a los judíos. Había temor y preocupación en la vida de los discípulos. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¿Y qué fue lo primero que Jesús les dijo, hermanos? Paz a vosotros. La paz sea con ustedes, les dijo Jesús a sus discípulos. La paz sea con ustedes. Yo creo, hermanos, que muchas veces hay carencia de paz en nuestro corazón. Muchas veces no hay paz. Y usted puede ver que no hay paz cuando el problema está ahí encima,
y usted ni siquiera puede dormirse pensando en ese problema que está viviendo. Hay angustia, hay preocupación, hay una agonía por lo que estamos viviendo. Los discípulos tenían temor, tenían miedo por los judíos, pero aparece Jesús y se para en medio de ellos y lo que les dice es paz a ustedes. Es que en medio de la angustia que podemos vivir, Dios quiere traernos paz a nuestra vida. Y dice el versículo 20, dicho esto, le mostró las manos y el costado, y al ver al Señor los discípulos se alegraron. En un momento los discípulos estaban reunidos y sentían temor y sentían tristeza, porque habían perdido toda esperanza, porque ya no miraban a Jesús, porque sintieron que la historia de Jesús había quedado allí en esa cueva, en esa tumba. Y había tristeza, había miedo por las amenazas de los judíos. Pero de repente aparece Jesús y Él transforma ese miedo, transforma esa angustia en alegría. Hermanos, Dios quiere transformar la angustia que hoy usted y yo vivimos. Él la quiere transformar en alegría. Él quiere quitar de nuestro corazón esa angustia que no nos deja ni siquiera dormir, que no nos deja pensar, que no nos deja sentir tranquilidad en nuestro corazón. Él quiere transformar o quiere quitar eso de nuestra vida y quiere traer alegría a nuestra vida. Eso es lo que estaban viviendo estos hombres. Pero aparece Jesús y cuando Él se hace presente y Él los saluda, ellos se alegraron, dice al final del versículo 20. Y Él les vuelve a decir en el 21, la paz sea con ustedes. Repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se les perdonen, no se les serán perdonados. Y dice el versículo 21, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Jesús les estaba haciendo una invitación a estos hombres de salir de ese lugar donde estaban ahí reunidos, temerosos por los judíos, a salir y anunciar que Él había resucitado. Los había enviado a enfrentar el temor que ellos sentían en su corazón. Pero ¿por qué alguien puede enfrentar los temores que hay en nuestra vida? Porque, hermanos, yo creo que siempre habrán temores en nuestro corazón. Siempre hay temores. ¿Y por qué vamos a enfrentar? ¿O cómo vamos a enfrentar esos temores? Más bien dicho, la única manera de poder enfrentarlos es entender que Él se ha hecho presente una vez más en nuestra vida. La única manera de poder enfrentar esos temores es entender que Dios está con nosotros y que ese estado de tristeza, al no ver una respuesta, Dios tiene en sus manos la autoridad para transformarla en alegría. Yo creo, hermanos, que no es un tiempo para vivir angustiados por la situación que estamos viviendo. Yo creo que más bien debemos de entender que un día podemos vivir un momento complicado, como Jesús les decía ya. Hoy ustedes, les dijo en el 16, 17, dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Esa ausencia de Jesús iba a traer a los discípulos tristeza, pero cuando lo volvieran a ver, esa presencia de Jesús iba a traer alegría. Sería más bien de preguntarnos, hermanos, si vivimos un momento de tristeza y angustia, ¿será que realmente Jesús está con nosotros o nos hemos apartado de Jesús? ¿Será que estamos viendo a Jesús o será que nuestros ojos o nuestro corazón ha dejado de sentir esa presencia de Jesús en nuestra vida? La tristeza de aquellos hombres era producto de que Jesús iba a separar de ellos por un instante o por un momento. Y eso siempre iba a traer a la vida de ellos tristeza. Pero cuando ellos volvieran a ver a Jesús o lo miraran una vez más, esa tristeza se iba a transformar en alegría. Yo no sé, hermanos, cuántos traemos tristeza a la casa de Dios esta tarde. ¿Será que esa tristeza es producto de un problema? Y si no encontramos la salida de ese problema, ¿será que estamos caminando con Jesús? ¿Estamos viendo a Jesús?
¿O hemos dejado de ver a Jesús? Hemos dejado de poner nuestra mirada en Jesús. Pero sabe, hermano, en medio de todo eso, yo creo que acompañado al momento de tristeza, cuando Jesús se hace presente en nuestra vida, Él transforma esa tristeza en alegría. ¿Y sabe a qué hemos venido esta noche? Esta noche hemos venido a ver a Jesús en nuestra vida. Lo que hemos venido a hacer esta noche es venir a buscar a Jesús. Es venir a tener una experiencia de Jesús en nuestra vida. Es poder sentir que Él está con nosotros y que esa presencia de Jesús en nosotros se llevará esa tristeza, ese dolor y esa angustia y traerá alegría y traerá paz a nuestro corazón. Yo creo, hermanos, que no es un tiempo para lamentarnos. Es un tiempo más bien de buscar a Jesús. Es un tiempo más bien de refugiarnos en Jesús. Es un tiempo más bien de venir delante de Jesús y decirle a Jesús: Jesús, yo te quiero seguir viendo en mi vida. Yo quiero seguir sintiendo que estás conmigo. Porque cuando yo siento, cuando yo te veo, la tristeza que puedo sentir es transformada y es cambiada o es quitada de nuestra vida, y tú traes alegría a nuestra vida. Amén, hermanos. Póngase de pie entonces, vamos a buscar el rostro de Dios. Esta noche usted puede venir a este lugar reconociendo que hay más motivos por los cuales sentir que nuestro corazón se estremece y se angustia. Y eso es tan grande que llena nuestro corazón y no nos hace sentir o pensar o reconocer que Él es nuestro Dios y que Él ya venció a este mundo. Mire, hermano, yo creo en lo más profundo de mi corazón que después de un momento de angustia viene acompañado un momento de paz. Los discípulos, al ver a Jesús crucificado, pudieron haberse hecho muchas preguntas, ¿sabe? Y nosotros hoy podemos decir: pero es que esos discípulos, ¿por qué dejaron solo a Jesús? No, es que si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo. Pero al ver a Jesús y al ver la tumba, muchos lloraron y pensaron que ahí se había terminado todo. Dejaron de ver a Jesús. Jesús fue apartado y su corazón se llenó de tristeza. Pero más adelante Jesús se aparece y aquellos discípulos que estaban allí temerosos, temblorosos, angustiados, su corazón se llenó de alegría. Oiga una cosa: si esta noche usted ha venido a este lugar, a la casa